Características generais. O sistema de complementos se pode definir como um conjunto de 30 proteínas, que são proteínas plasmáticas, que circulam em torrente sanguíneo. As proteínas estão relacionadas entre si, formando uma cascata proteolítica que atuará tanto sobre a imunidade inata como a imunidade adaptativa humoral. Esse sistema se encarga de promover a fagocitose de los micro-organismos, induzir a inflamação, generalise de micro-organismos e facilitar a ativação de linfócitos B e anticorpos. Vias de la ativação. A ativação do complemento se produz de três formas: a via clássica, a via alternativa e a via de la lectina. A via alternativa e de la lectina atua sobre a imunidade inata e a via clássica sobre a imunidade humoral. Agora hablamos das vias de forma individuais e pensamos com a via alternativa. Não há necessidade de um anticorpo, é decir, que a proteína está diretamente relacionada com o microorganismo. Começa com a principal proteína, que é C3. Todo ocorre em la enclave de C3, formando C3A e C3B. Solo C3B se unirá covalentemente com o microorganismo. A partir de então, o fator B, que é uma proteína plasmática, se une e logo o fator D incidirá esse fator B em BA e BB, em que BB permanece conectado e forma o complexo C3 convectasa. Se alguma proteína C3b se une ao complexo C3 convectasa, formará o complexo C5 convectasa. A proteína propeidina estabiliza o complexo em la membrana plasmática. O processo posterior a este é comum a todas as vias e se hablará adelante. La activación de la vía clásica es dependiente de anticuerpos, que ocurre cuando C1 interactúa con los complejos de antígeno IgM o agregados de antígeno IgG. Independiente de anticuerpos que se produce cuando los polianiones, por ejemplo, heparina, protamina, ADN y ARN de células apoptóticas, bactérias gram-negativas ou proteína C reactiva reaccionam diretamente com C1. Esta via está regulada por el inhibidor de C1, C1-INH. El angioedema hereditário é o resultado de uma deficiência genética de C1-INH. Se activa mediante uma interação AG-AC. La conexión AG-AC provoca um cambio conformacional em AC, que abre um sitio conexión para C1. C1 possui 6 moléculas C1Q, 2 C1S, 2 C1R. C1QR2S2 liga-se a 1 IgM ou 2 IgG. El IgM é maior que IgG3, maior que IgG1 e maior que IgG2. La reacción entre el antígeno y el anticuerpo forma un inmunocomplejo, creando un sitio en la porción Fc de la inmunoglobulina, accesible para unión de C1q, iniciando así la activación de C127. Luego de la generación secuencial de diferentes sitios enzimáticos en C1R, se expone un nuevo sitio enzimático en C1S, transformándose en una enzima proteolítica, C1 exterasa 28.
Los iones Ca++ son esenciales para prevenir la disociación de la exterasa C1-C1Q, que permanece unida a la membrana diana a través de la inmunoglobulina. La C1 exterasa escinde otros componentes del complemento, C4 y C2, formando C4b que se adhiere a la membrana celular a través de su enlace tioéster, y C2A que permanece unido a C4b en presencia de los iones Mg30, formando así C4b2A, también llamado de C3 convertasa de la vía clásica 31, que a su vez escinde C3 en C3A y C3b. Sequencialmente, C3b se une a C3 convertasa, formando C4b2A3b. Este nuevo complejo molecular ahora puede escindir C5, por lo que se denomina la vía clásica C5 convertasa, formando C5A y C5b. C5b inicia la formación CLM32, que se describe más adelante. Las moléculas C3b formadas a través de la vía clásica pueden servir como substrato para activación de la vía alternativa. Este mecanismo se denomina bucle de vía de la lectina. Esta es independiente de los anticuerpos y se asemeja mucho a la vía clásica, pues contiene las mismas actividades biológicas y proteínas reguladoras. No hay formación del complejo AGA-C en la vía de la lectina. Esta puede ser activada por la proteína de unión manosa, la MBP, que se une a los desechos de ese monosacárido presente en la pared celular de los microorganismos. Además de MBP, operan las serina-proteasas 1 y 2 asociados con MBP, la MASP1 y MASP2, que pueden combinarse con MBP que previamente unido a un microorganismo van a actuar en la escisión de la C4 y C2. Todo comienza cuando un carbohidrato presente en la membrana del microorganismo, la manosa, se une a una proteína del complemento, la lectina. La lectina es similar a la proteína C1Q de las vías clásicas y está asociada con un complejo con dos enzimas, MASP1 y MASP2, que se asemejan a las enzimas C1S y C1R de la vía clásica. Quando al menos dos cabeças globulares de lectina são capazes de interactuar com resíduos de manosa del microorganismo, estas enzimas MASP1 e MASP2 activam e descompõem as proteínas do sistema complemento, C4 e C2, produzindo C4A e C4b, además de los fragmentos C2A e C2b. Los fragmentos C2A y C4b se unen al microorganismo que producen la enzima C3 convertasa. Cuando la proteína C3 se une a C3 convertasa, se descomponen para generar dos fragmentos, C3A y C3b. El fragmento C3b se unirá al fragmento C3 convertasa, que generará otra enzima, C5 convertasa. Entonces, a partir de allí, la vía de la lectina entra en una vía común con la vía clásica y la vía alternativa, que es cuando la proteína C5 se une a C5 convertasa y se descompone para generar dos fragmentos, C5A y C5b. El fragmento C5b inicia el proceso de ataque a la membrana, es decir, la formación del complejo MAC. La degradación de C5b está asociada con las proteínas C6, C7, C8 y varias proteínas C9. Esta asociación se produce mediante la formación de un poro en el microorganismo, induciendo así la entrada de líquido extracelular en el microorganismo, provocando un proceso de lisis y, consecuentemente, la inflamación.